Saludos cordiales amigos de este diplomado de Ciencias Penales y Criminología. En esta clase me voy a referir específicamente al tema de la criminología mediática y me pareció importante incorporar este contenido a este diplomado por justamente la trascendencia que ha tenido desde siempre los medios de comunicación o la palabra de los medios de comunicación respecto a la cuestión criminal. Para empezar con este tema es importante volver a referirnos nuevamente a este universo que le denominamos la cuestión criminal. Todos tienen algo que decir respecto a la cuestión criminal. Desde el jurista, el legislador, el ejecutivo, las agencias ejecutivas, el criminólogo, pero también está la palabra de los medios, es decir, lo que los medios de comunicación dicen, informan, subinforman, desinforman o transmiten a la ciudadanía respecto a la cuestión criminal. Pero es importante que este tema denominado criminología mediática tenga una contextualización adecuada, relacionándole sobre todo con la criminología académica. Por eso, como punto de partida, va a ser importante distinguir en un primer momento qué es la criminología académica y qué es la criminología mediática. Respecto a esto, podemos decir que la criminología académica, como ya se conoce, efectivamente tiene el rango de ciencia. Es una ciencia porque tiene su método propio, tiene un objeto de conocimiento, y este objeto de conocimiento se genera a través, en el caso de la criminología, utilizando principalmente el método empírico, no necesariamente el método experimental, pero sí el método empírico. Entonces, el conocimiento que se genera de la cuestión criminal a partir de la criminología académica va a ser obviamente conocimiento generado desde el ámbito objetivo a través de estudios, estadísticas, investigaciones de las distintas disciplinas que aportan al conocimiento de la criminología académica. Pero por otra parte tenemos a lo que se denomina criminología mediática, que no es otra cosa sino la palabra de los medios de comunicación. Lo que dicen, opinan o transmiten o informan los medios de comunicación respecto a la cuestión criminal, a lo que tiene que ver con el delito, el delincuente y todas las instituciones que se generan a partir de este fenómeno social que conocemos como el delito. Efectivamente, la criminología mediática tiene también sus partícipes, tiene quienes hablan por la criminología mediática. Tenemos a quienes interpretan las noticias, a quienes se refieren a los hechos diarios de la cuestión criminal, y esta criminología mediática va generando una realidad. Esta realidad que se construye desde la palabra de los medios de comunicación, a veces genera información, otras veces genera subinformación, o en algunos casos, yo diría la mayoría, genera desinformación en la ciudadanía respecto a la cuestión criminal. Si a esta información, desinformación y subinformación generada por la criminología mediática se suman los prejuicios y creencias que aparecen en la sociedad, se generan resultados dañinos para la misma sociedad. Es decir, tenemos que la criminología mediática, como vamos a ver más adelante, genera resultados de venganza respecto a ciertos grupos sociales excluidos o separados en base a prejuicios, y se les denomina la construcción del nosotros y el ellos. Un elemento importante también para distinguir la criminología académica de la criminología mediática, además de que la distinción de que una tiene método científico y la otra simplemente es la recolección artesanal y transmisión de estos datos, es la distinción que se puede hacer entre la causalidad real y la denominada causalidad mágica. La causalidad real va a corresponder a la criminología académica, y también incluso al derecho penal, y la causalidad mágica va a corresponder a esta criminología mediática. Cuando hablamos de causalidad real, hablamos de una relación causa-efecto necesariamente. La causalidad real se construye, ¿sí?, cuando nos referimos ya en el tema de la criminología al origen del delito, las causas del delito. Cuando hablamos de las causas que sean reales, cuando son estas causas verificadas, hablamos de una causalidad real. Por ejemplo, si buscamos las causas, por ejemplo, de la incidencia de los delitos contra la propiedad en cierto sector de esta ciudad,
podríamos buscar a través de la criminología, su método, las razones científicas de por qué se ha incrementado la incidencia de este tipo de delitos en la ciudad en cierto periodo. Y si encontramos estas causas determinadas de manera objetiva, a través de datos reales, constatados, podemos generar conocimiento y decir que una causa u otra puede ser la que genera la delincuencia en tal sector, en tal lugar y en cierto momento determinado. A eso lo conoceríamos como causalidad real dentro de la criminología. Incluso les decía que dentro del ámbito del derecho penal también existe o también se intentó en algún momento hablar de relaciones de causalidad de carácter naturalístico. Por ejemplo, recordemos que en el derecho penal, cuando nos referimos a el positivismo alemán, inicios del siglo XX, se crea el esquema moderno del delito. Y con este esquema moderno del delito, que se lo atribuye a Frank von Liszt y Ernest Belling, se asume desde la teoría del delito y desde el derecho penal la influencia del positivismo. Tanto así que en la primera categoría dogmática del delito, que es la acción, encontramos en esta primera definición del esquema moderno desde el punto de vista causalista y naturalista que era necesario para que exista una acción penalmente relevante la existencia de una modificación voluntaria del mundo exterior de forma perceptible por los sentidos. Esto quiere decir que el derecho penal también, cuando asume la primera categoría dogmática del delito de esta manera, lo que está requiriendo es efectivamente algo que se pueda verificar empíricamente a través de los sentidos. Y a partir de esta concepción de la acción, dentro de la teoría del delito se generó justamente la teoría de la causalidad de manera naturalística. Esto obviamente ha tenido una serie de modificaciones y correcciones y ha ido cambiando esta causalidad entendida desde el punto de vista naturalístico en el ámbito del derecho penal. Y después se habla de una causalidad más bien regulada normativamente. Tenemos ahora incluso la teoría de la imputación objetiva para intentar frenar esta posibilidad de causalidad hacia el infinito. Pero esto nada más como un ejemplo para determinar que desde el punto de vista científico, tanto de la criminología como del derecho penal, se trabaja siempre con elementos objetivos. En el derecho penal, ahora con imputación objetiva desde lo normativo, pero desde la criminología con datos de la realidad, con datos del ser, con investigaciones, con estadísticas que determinen una relación de causalidad entre cierta causa y el origen de cierto delito en cierto lugar y en cierto momento. Eso es la causalidad real. Mientras que, por otro lado, tenemos a la causalidad mágica. La causalidad mágica intenta encontrar el origen de un delito o de ciertos delitos en causas simples, usualmente las primeras que se encuentran a la mano de la criminología mediática. Se habla incluso de una etiología criminal de carácter simplista, donde la respuesta va a ser la más sencilla al fenómeno delictivo, donde aparecen unas supuestas causas del origen del delito, pero no tienen ni estudio ni respaldo científico. Es por esto que la causalidad mágica es totalmente subjetiva y muchas veces utilizada de manera perversa. Hay algunos ejemplos históricos de lo que puede ser de lo que ha sido más bien la causalidad mágica, intentando explicar peligrosidad o ciertas conductas delictivas. Tenemos, por ejemplo, en época de la Inquisición. Recordarán ustedes que en época de la Inquisición, uno de los perseguidos fue principalmente la mujer. Y se decía, a partir de esta visión de causalidad mágica, que por el hecho de que una mujer tenga su menstruación, es impura. Y esta impureza pues les lleva a determinar que hay una relación de causalidad mágica y por lo tanto se convierte en bruja. También, por ejemplo, si vamos a un ejemplo más actual, tenemos que la causalidad mágica propia de la criminología mediática en algunos países, por mencionar algunos, Estados Unidos, algunos países de Sudamérica, incluyendo el Ecuador, establecen una relación de causalidad mágica con los migrantes indocumentados, con las personas que por uno u otro motivo salen de su país en busca tal vez de mejores oportunidades y lo hacen de manera indocumentada. Y en los países que los reciben, a veces los medios de comunicación generan noticias para establecer una perversa relación de causalidad mágica entre esta migración y el aumento delictivo, el aumento de ciertos delitos contra la propiedad o cualquier tipo de delito.
Esta es una relación de causalidad mágica, como cuando, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos utiliza ciertas palabras, acude a los medios para referirse a la población latinoamericana como población que puede cometer delitos, generando una relación de causalidad mágica. Un segundo elemento importante dentro de la criminología mediática también es recordar que cada forma de criminología mediática que ha operado históricamente operó también con la tecnología propia de su tiempo. Podemos incluso ir reconociendo los avances tecnológicos en el ámbito de la comunicación y relacionarlos también con cierta forma o ciertas características que se han dado de la criminología mediática. Así, por ejemplo, tenemos con el desarrollo de la prensa escrita, tenemos cierta forma de criminología mediática con ciertas características a través de las publicaciones por escrito. Cuando sobreviene a este el desarrollo de la radio también, y se empieza a hacer comunicación a través de la radio, también cobra sus características de criminología mediática. Ahora, un poco más adelante, cuando aparece el tema de la televisión. La televisión sigue un cambio fundamental a la forma de hacer criminología mediática y que la seguiremos analizando más adelante, pero con la utilización de imágenes vamos a encontrar este fenómeno de la reducción de la capacidad de abstracción de las personas, porque principalmente la televisión lo que nos presenta son imágenes sin contexto, imágenes interpretadas por los medios de comunicación, que ayudan o que permiten reducir el pensamiento abstracto en las personas y por lo tanto también pueden ayudar a construir una relación de causalidad mágica dentro de la sociedad. Es importante también determinar que más allá de la televisión, que podría entenderse como la forma más actual de realizar criminología mediática, tenemos nuevos fenómenos que actualmente tecnológicos, tenemos una revolución tecnológica actualmente que también va cambiando la forma de hacer criminología mediática. Así tenemos, con la llegada del Internet, nuevas formas de hacer comunicación sin que necesariamente sea a través de la prensa escrita, la radio o la televisión. Tenemos al fenómeno de las redes sociales, tenemos este fenómeno de los medios de comunicación digitales. La particularidad de estas redes sociales y de los medios de comunicación digitales, que incluso en la bibliografía reciente de la criminología mediática no encuentran o no cuentan con mayor desarrollo, es justamente la falta de regulación. El legislador no puede o no ha intervenido, al menos hasta el momento, en estas formas de comunicación a través de redes sociales y medios de comunicación digitales, generando también un campo importante de discusión respecto a lo que se puede o no se puede regular, y sobre todo el tema de lo implícito y lo explícito, de lo que se dice a través de las imágenes o de lo que se transmite a través de una noticia, sobre todo cuando no existe regulación por parte del Estado. Aquí podemos tener una distinción, sin profundizar mayormente en el tema, entre las redes sociales y los medios de comunicación digitales con la televisión. La televisión tiene regulaciones, tiene mínimos que cumplir, tiene parámetros, por ejemplo, de no discriminación, tiene parámetros de no transmitir cierto tipo de imágenes, tiene parámetros que van en contra también o que limitan la posibilidad de la xenofobia, limitaciones que le han obligado a la televisión a irse transformando y a ir modificando la forma en la que presentan las noticias, pero sin dejar de decir lo que quieren decir, es decir, modificándole para no decirlo explícitamente, pero sí decirlo implícitamente. Regulación que no es para los medios de comunicación que se dan a través del Internet, redes sociales o medios de comunicación digitales. En todo caso, un tercer elemento importante a discutir respecto al tema de la criminología mediática es, como les decía inicialmente, que podría entenderse como una categoría nueva a la criminología mediática, una nueva forma de hacer criminología, cuando realmente no lo es. Aquí es importante destacar, por ejemplo, a Zaffaroni, cuando reflexiona y nos dice que la criminología mediática siempre ha existido, e incluso en algunos casos, de manera peligrosa y con algunos resultados en masacres, coincidió con la criminología académica. Aquí tenemos dos ejemplos históricos. Uno es el ejemplo histórico de la Inquisición. ¿Cómo coincidieron en la Inquisición la criminología académica y la criminología mediática? En el caso del discurso, por ejemplo.
En el caso del discurso religioso, había obviamente un discurso religioso sumamente apegado a lo que es la moral y a una lectura religiosa de ciertas instituciones, y por otro lado el discurso científico. Pero en este caso vamos a hablar de un discurso científico distorsionado. Y es justamente por este discurso científico distorsionado que lo que se decía en el púlpito versus el discurso distorsionado que se recogió en el Malleus Maleficarum coinciden. Y ya que nos referimos a este medio de la criminología mediática en época de la Inquisición, que fue este Malleus Maleficarum, es importante referirse de manera breve, aunque sea a él. Cuando nos referimos al Malleus Maleficarum, muchos autores dicen que se trata de la primera forma de criminología. Este libro, publicado por Kramer y Sprenger de 1484, de acuerdo a muchos autores, tiene todos los elementos de lo que es una teoría criminológica. Si ustedes revisan y leen el Malleus Maleficarum, van a encontrar una parte en la que se establece quiénes son los malos, es decir, en este caso las brujas o los brujos. ¿Quiénes son los buenos en esta teoría criminológica, que son los inquisidores? Hay un establecimiento de una pluricausalidad aquí, de por qué se genera esto. Una es atribuida a la debilidad biológica de las mujeres, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de menstruar, y también se establece una causalidad relacionada con el diablo y el poder divino en acción de las personas. Como parte de esta teoría criminológica, en el Malleus Maleficarum también aparece este estereotipo a minorías sexuales como causante de los males de la sociedad. Y también se establece, como parte de esta teoría criminológica, una deslegitimación de quienes no consideren a las brujas como peligrosas y por lo tanto terminen desafiando al poder. Esto quiere decir que la primera parte del Malleus Maleficarum se establece por qué sí existen las brujas y por qué el hecho de no creer en las brujas termina siendo un elemento que genere peligro para quien tenga este pensamiento. Esto quiere decir que la política criminal generada por el Malleus Maleficarum va dirigida hacia las mujeres y también hacia los herejes, hacia quienes no creen estas afirmaciones. Pero se dice también que este Malleus Maleficarum es una primera forma de criminología porque también trae algo de criminalística, forma de encontrar las pruebas. Y eso también está relacionado con el tema procesal penal. La criminalística, que es la forma de encontrar las pruebas, y el derecho procesal penal también tienen un desarrollo importante en este Malleus Maleficarum. Y aquí aparece el método sumamente importante para todo este modelo inquisitivo, histórico y dogmático que después se va regando a nivel mundial, que incluso afectó a muchos de los códigos procedimentales a nivel mundial y que hasta hace poco estamos saliendo de ese sistema inquisitorial. El método aquí es el método de la tortura. Método de la tortura que se utiliza con la única finalidad de llegar a la confesión. Y la confesión como la forma de obtener una verdad. La característica de la verdad obtenida a través del método de la tortura que genera una confesión es que es una verdad absoluta, una verdad irrefutable. Y por lo tanto, si hay una verdad absoluta e irrefutable, no se puede aceptar por el contrario. Se elimina la posibilidad de que el Estado tenga que demostrar la culpabilidad de una persona. Y este método, esta forma de llegar a la verdad, efectivamente fue tan drástica que no permitía que exista una prueba en contrario. Este Malleus Maleficarum también complementa esta visión criminológica, criminalística y de derecho procesal penal, también con una visión de derecho penal. Y efectivamente toda esta visión complementada terminó generando una política criminal de la Inquisición que fue eliminar físicamente a quienes se oponen al poder imperante, esto es, a las brujas y a los herejes. Les decía en este ejemplo de la Inquisición y del Malleus Maleficarum que históricamente en su momento coincidieron el discurso de la criminología académica, pseudocriminología académica, causalidad mágica, causalidad distorsionada, como les acabo de indicar, que es el discurso del Malleus Maleficarum, pero coincidió con el discurso de la criminología mediática, este discurso religioso que se difundió respecto a la existencia supuesta de brujas o de herejes. Un segundo ejemplo de cuando
coincidieron los discursos de la criminología académica y criminología mediática, también se da en la época del positivismo criminológico, el positivismo biologicista. Mientras la criminología académica estudiaba y generaba teorías de peligrosidad a través de causas exógenas y endógenas. Causas exógenas que eran la topografía, el clima, ciertos elementos sociales. Las causas endógenas, y esto es parte de lo peligroso del desarrollo que hubo en la criminología positivista, fue determinar o establecer que el delito podía tener como origen ciertas causas endógenas atribuibles a la persona, ciertas causas endógenas que eran las congénitas y las hereditarias. Las congénitas, que se podían generar por defectos al nacer, y las hereditarias, las que heredamos todos de nuestros padres. La afinidad étnica, los rasgos físicos, ciertas características físicas que para el criterio de la escuela positivista o el positivismo criminológico podían ser factores o eran factores en muchos casos que determinaban la peligrosidad de una persona. Ese por su parte era el discurso de la criminología académica en la época de la criminología positivista, siglo XIX, mediados del siglo XIX. Pero por su parte, la criminología mediática coincidía con este discurso y coincidía con esta causalidad distorsionada que generó la criminología académica, y también utilizó su propio medio, en este caso la prensa escrita, que generaba esta sensación de peligrosidad de ciertos grupos sociales. Personas que pertenecían o tenían cierta afinidad étnica eran simplemente tildadas de peligrosos porque todas ellas compartían esta afinidad étnica y por ende también ciertos rasgos físicos. Esto quiere decir que la criminología académica también ha cometido muchos errores. La criminología académica también se puede decir que es, si bien una forma objetiva de llegar al conocimiento de la cuestión criminal, también ha servido para justificar y para legitimar masacres. Y aquí también la tarea importante de criminólogos y juristas, a través de sus teorías y de las formulaciones y a través de la academia, delimitar la posibilidad de que la criminología académica o del derecho penal puedan generar teorías que intenten legitimar elementos que se ven comúnmente en la criminología mediática. Con esto es importante también determinar, con este segundo ejemplo de cuando coincidieron la criminología positivista y la criminología mediática, cómo, a través de un ejemplo, cómo se verificó esto ya en un caso concreto. Y aquí les voy a presentar, y voy a utilizar esta metodología para esta clase, voy a utilizar un caso concreto, que es justamente cercano, históricamente bastante cercano, a la época de la criminología positivista, que es el famoso caso Dreyfus, que después del video que vamos a transmitir, me voy a permitir comentar de manera muy breve para seguir analizando los temas de la criminología mediática.
Como habrán observado en este primer ejemplo de lo que es la criminología mediática, el famoso caso de Alfred Dreyfus, se trata de una historia realmente de discriminación con tintes claramente antisemitas. Esto quiere decir que los medios de comunicación se unieron, tenían la misma visión de la historia, se unieron con políticos también para establecer y determinar ya una persona culpable, en este caso Alfred Dreyfus. Y les decía que este es un buen ejemplo de la forma en la que coincidían en su momento la criminología positivista con la criminología mediática, porque se da justamente en este periodo, se da justamente a finales del siglo XIX, cercano ya a inicios del siglo XX, el caso de Alfred Dreyfus, y vemos cómo las características en este caso de la prensa escrita operaron en este caso. Podemos encontrar igual más ejemplos, y los vamos a ver de hecho, de cómo ha ido operando ya en el caso de los medios de comunicación televisivos. Pero dentro de la reflexión que podemos hacer sobre el caso Dreyfus, vamos a encontrar que además de esta construcción de una causalidad mágica en ese caso en particular, podemos ver también a los medios de comunicación como una fábrica de personas culpables. Es usual a nuestra realidad y a la realidad de América Latina, donde nos están viendo, que a través de los medios de comunicación, cuando los casos se vuelven mediáticos, los medios de comunicación usualmente toman partido por uno u otro bando y se establecen y se empiezan a construir personas culpables principalmente. Es por esto que dentro de la criminología, del estudio de la criminología, si nosotros queremos hacer una comparación entre la criminología académica y la criminología mediática, podemos decir que el criminólogo es quien hace criminología académica y los medios son quienes hacen criminología mediática. Pero si lo comparamos con la medicina, para que tengan una visión un poco más clara. Por ejemplo, el médico, ¿sí?, es a la medicina, como el curandero es a la medicina también. Entonces, el curandero sería la criminología mediática y el médico sería la criminología académica. Es decir que dentro de esta visión o esta construcción de la cuestión criminal por parte de la criminología mediática, se va obviamente a las subjetividades que se pueden generar y la descontextualización de los casos. Con esto tampoco quiero decir que la criminología académica no tenga o no se haya equivocado en todo este devenir histórico de la generación de su conocimiento. Otro elemento importante también que se determina en la construcción de la criminología mediática es cómo los medios influyen mediante acciones u omisiones. Aquí podemos distinguir claramente, por ejemplo, en el ámbito de una acción. Los medios de comunicación en muchos casos extorsionan, pero en la mayoría de casos distorsionan la realidad. Tenemos como un ejemplo la campaña antisemita previa a la Shoah o previa al holocausto nazi, donde la acción de los medios oficiales fue justamente generar estas condiciones o inundar a la población de estas concepciones antisemitas para que la población vea en los judíos a los enemigos. Esta era una acción emprendida deliberadamente. Pero los medios no influyen solamente a través de acciones, sino también a través de omisiones. Estas omisiones se dan cuando los medios muchas veces encubren muchos temas o dejan de hablar temas importantes relativos a la cuestión criminal. Ha sido importante esta actuación vía omisión de los medios de comunicación, por ejemplo, en las dictaduras. Podemos tomar incluso los ejemplos aquí en el Ecuador, en Argentina, cuando las dictaduras militares operaban, desaparecían personas, ejecutaban extrajudicialmente a personas y los medios de comunicación no decían absolutamente nada. Si nosotros vemos históricamente lo que decían los medios de comunicación en las épocas de las dictaduras en América Latina, vamos a encontrar que las noticias básicamente no cubren este tipo de situaciones, no cubren las desapariciones forzadas de personas. Y eso también es convertirse en encubridores del ejercicio del poder punitivo arbitrario. Otro elemento importante dentro de la criminología mediática también es el discurso actual que maneja la criminología mediática, el discurso de los medios actual. Y vamos a encontrar que esta criminología mediática actual
opera con lo que nosotros llamaríamos, desde el ámbito del derecho penal o también desde la criminología, como una forma de neopunitivismo. Es decir, a través del discurso de emergencia que se genera, con sus variables obviamente, se va generando esta necesidad de que exista una mayor y más fuerte intervención del poder punitivo respecto a los ciudadanos. Y si vamos ahora a abordar específicamente el tema de la televisión como forma de criminología mediática, tenemos ya que hacer una variable en el tema del discurso. En el discurso ya no entendido como lenguaje hablado o escrito, sino el discurso entendido como mensaje enviado como imágenes. Y si vamos a referirnos a la televisión como forma importante de hacer criminología mediática en la actualidad, es importante referirse principalmente a dos autores, a Giovanni Sartori y a Pierre Bourdieu. Giovanni Sartori principalmente con su documento el Homo Videns, y Pierre Bourdieu con un documento no menos famoso que también está referido efectivamente a la televisión. Pero si hablamos de Sartori en primer momento, él se refiere inicialmente a la comunicación por imágenes. Dice que la comunicación a través de la televisión, realizada a través de imágenes, se refiere a cosas concretas. Por ejemplo, cuando un medio de comunicación nos transmite un crimen violento. Cuando un medio de comunicación hace un tipo de transmisión de un crimen violento, por ejemplo, sin establecernos el contexto ni demás elementos que son importantes para entender el delito, el origen de este delito y cualquier otros elementos importantes y que se analizan sí dentro de la criminología académica, estas imágenes debilitan, o estas imágenes que son lo concreto, debilitan o incluso eliminan la posibilidad de hacer pensamiento abstracto. ¿Y a qué me refiero con pensamiento abstracto? El pensamiento concreto se puede dar a través de la visión de una imagen y uno puede hacerse una idea a través de esa imagen de un montón de cosas y puede imaginar las demás. Pero cuando hablamos de pensamiento abstracto, la televisión elimina esta posibilidad de preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el origen de este crimen? ¿Existe la posibilidad real que ese crimen que estoy observando en imágenes me pueda afectar a mí también? ¿Me pueda llegar a alguien de mi familia? ¿Será que todas las personas que cometen ese tipo de delitos tienen esas características? Esto que son preguntas que se generan a partir del pensamiento abstracto, se eliminan o se debilitan justamente a través de la presentación de imágenes concretas. Y para esto, para ejemplificar cómo la criminología mediática influye a través de este pensamiento concreto, intentando eliminar el pensamiento abstracto, les tengo un segundo video de ejemplo para que puedan ustedes analizar. Un sujeto solicita los servicios sin sospechar que la muerte estaba disfrazada de cliente. Empieza la carrera. En los primeros minutos existe un diálogo cordial. Este es su bicho, mire. Sí. Mire, este es el mío. Ay, Cuando circulaba por el sector del puente Luisa Martínez, el sujeto saca un puñal, pide que le entregue el celular, dinero y billetera, a lo que el difunto como que se resiste. Hay un forcejeo y el asesino no duda en atacarlo sin piedad. Dame el teléfono. La toma, espérate. Dámelo, pues. Dámelo. Dámelo. Toma, espérate. Dámelo. Dámelo, pues. Dámelo, pues. El propietario de la unidad queda bañado en sangre, aún con vidas, asistido por paramédicos y llevado a una casa de salud, donde lamentablemente por la gravedad de las lesiones murió. Los galenos contabilizaron cerca de 15 heridas de arma blanca. En ese preciso instante salió del taxi y regresó a ver a la gente como si nada, como si no hubiera pasado nada. El sospechoso se bajó del taxi y buscó huir por el río. La policía logró seguir el rastro. Luego de algunos minutos fue ubicado y capturado. El individuo fue reconocido por algunas personas que vieron el acto criminal. Además, las cámaras de taxi seguro registraron todo el accionar del extranjero. Logramos la captura del mismo, quien se trató de evitar el control policial y huirse, trató de huir por el río. Una violencia difícil de entender. Al detenido en flagrancia, el juez ordenó prisión preventiva por el presunto delito de asesinato. Una familia destrozada por el accionar de manos criminales, el único error, entre comillas, de don Manuel
Ambateño de 54 años de edad, salir a trabajar honestamente, sirviendo a los clientes sin discriminar apariencias. Preferible que se roben todo lo que es material, pero no le roben la vida a él, siendo un padre de familia, siendo un padre que nos daba todo. Luto en el taxismo ambateño, un presunto asesino disfrazado de pasajero terminó con la vida de un padre y esposo. Informó Iván Casamen. Muy bien. Después de ver estas impactantes imágenes que son propias de la criminología mediática, que busca sensibilizar o que busca impactar justamente a través de noticias de este tipo, se pueden preguntar, o les puedo preguntar, ¿qué sensación se produjo en ustedes? ¿Qué se preguntarán las personas que conducen un vehículo, que conducen un taxi después de ver este video? ¿Será que en algo ayudó esta noticia a entender el porqué del delito, el contexto, las posibilidades reales de que esta conducta se repita en otras personas? Efectivamente, la presentación de imágenes sin un contexto, sin explicación, o incluso muchas de ellas, como vieron en este caso, con un intérprete, quien interpreta las imágenes, quien interpreta el caso, quien interpreta los hechos, limita la posibilidad de generar algún tipo de abstracción que nos permite entender de mejor manera la cuestión criminal. Pero como la generación de pensamiento, ¿sí? la generación de pensamiento, de abstracción, no genera rating, se busca impactar, se busca impresionar al televidente. Y de esa manera se presentan noticias, muchas veces incluso revictimizando a las personas que participan en ellas, y generando también condiciones muy particulares de visualización de este tipo de delitos ante el sistema de administración de justicia. Un ejemplo de este elemento al que me acabo de referir lo vamos a ver a continuación en este tercer video que les he traído para ustedes. Esta vez con una noticia que ha conmocionado en la provincia de El Oro. Una mujer fue asesinada a puñaladas en presencia de sus hijos menores en Machala. Fueron los gritos desesperados de una mujer y sus 4 hijos los que alarmaron a los vecinos, quienes reaccionaron y fueron en auxilio de la víctima, a quien su ex conviviente la había atacado con un arma blanca hiriéndola de muerte. La fémina fue trasladada de urgencia hacia el hospital Teófilo Dávila, donde llegó sin signos vitales. Encontramos a la señora estirada en el suelo y ahogada en sangre. Yo le decía que le alcen la cabeza. El suceso se registró la noche del martes en el barrio 8 de noviembre al suroeste de la ciudad de Machala. Según testigos, el victimario fue su expareja, quien salió en precipitada carrera luego de cometer el crimen. Gritaban, ¡ay! Gritaban y punto. Entonces ya nos dimos cuenta que cuando salimos al encuentro él salió. Las autoridades indicaron que el asesino tenía un mes de haber salido de la cárcel de Machala, donde estaba recluido por violencia intrafamiliar y presunta violación. Denuncia puesta por la ahora Oxisa. Hasta ahora se nos ha informado que ella tenía las medidas de amparo en vigencia, y esto significa el no acercamiento del agresor hacia su espacio privado, y sin embargo lo hizo. 40 días lo tuvieron preso, lo soltaron, llegó a lo mismo. Como María del Cisne Zunio Macías, de 29 años de edad, fue identificada la fallecida, quien deja 4 menores de edad en la orfandad. Agentes de la DINASER realizaron un barrido por todo el sector y fue en un solar baldío donde capturaron al sujeto. Sus ropas estaban manchadas aún con sangre. Richard Ceballos, TC Televisión. Visto este nuevo ejemplo de cómo opera la criminología mediática intentando impactar en las personas para generar esta sensación de miedo y de inseguridad, y que va a traer una serie de consecuencias incluso respecto a la política criminal, debemos reflexionar un poco respecto a la información que se presenta a través de los medios de comunicación. Como la noticia que ustedes acaban de observar, no necesariamente habla la imagen o las imágenes transmitidas. Quien habla realmente es el intérprete. Usualmente las noticias vienen acompañadas de un intérprete que presenta los casos con muy pocos datos, de manera descontextualizada, y que normalmente un caso de cualquier tipo requiere tiempo, requiere un esfuerzo de investigación, requiere información relevante para referirse al mismo.
Porque si efectivamente quien transmite la noticia sobre un delito no tiene conocimiento, al menos con elementos o con fuentes importantes del mismo, lo que está haciendo es descontextualizarlo. Otro elemento importante, también parte de la criminología mediática, es el que se ha denominado como el lenguaje empobrecido. Usualmente en el lenguaje utilizamos aproximadamente 20.000 palabras, pero en la televisión se determina que usualmente se utilizan 1.000 palabras como máximo. Y esto genera una discusión interesante, porque la pregunta es, ¿se puede ser más técnico en la presentación de las noticias? ¿Qué consecuencias traería esta utilización de un lenguaje más técnico en la presentación de la noticia? ¿No será que a través de la presentación de un lenguaje más técnico estamos alejando el conocimiento, estamos alejando el entendimiento de esta noticia solamente por mejorar un lenguaje técnico? Esta es una discusión interesante que no solamente se da en el ámbito de la criminología, también se da en el ámbito del derecho penal. Incluso cuando las formulaciones técnicas respecto a la teoría del delito, por ejemplo, son inalcanzables de entender para la mayoría de personas, pero las que sí deberían ser o sí deben ser entendibles para la mayoría de los ciudadanos son, por ejemplo, las formulaciones que hace el legislador a través de los tipos penales, cuya claridad es un elemento esencial para su entendimiento y cuya claridad genera una finalidad preventiva importante, porque mientras mejor entiendo los tipos penales, efectivamente conozco lo que se encuentra permitido o prohibido dentro de la sociedad. Esto solamente como un ejemplo respecto al tema o a la discusión del lenguaje, ya sea un lenguaje empobrecido o un lenguaje, por otro lado, absolutamente técnico, que pueda afectar el conocimiento de la cuestión criminal. Efectivamente, esta interpretación que se puede hacer de las imágenes, en muchos casos también se realiza por comunicadores, pero no solamente y no necesariamente se realiza la interpretación de estas imágenes cuando se presentan en la televisión a través de los comunicadores, sino también a través de personas que incluso pueden ser presentadores de televisión y que más allá del conocimiento científico que en cualquier tema, en cualquier ciencia o rama puedan tenerlo, hacen un abordaje de la cuestión criminal y de los casos concretos de manera absolutamente antitécnica y sesgada, lo cual también termina generando distorsiones en la forma en la que se conoce la cuestión criminal. Un ejemplo de esta forma en la que se popularizan los casos o que se difunden los casos más allá de las noticias y que incluso se los presenta a través de programas denominados de farándula, es un ejemplo que voy a presentar a continuación a través de este cuarto video. Vamos a llamar aquí a nuestro compañero, a nuestro reportero estrella, para que nos cuente todo. Leonel Allegues, ayer. Leonel, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Tú estuviste en el lugar, ahí mismo en el preciso lugar. Pero antes de que tú nos comentes, vamos primero a lanzar la siguiente nota, porque usted entrevistó al coronel William Calle Silva, lo entrevistó usted, y el jefe de operaciones del 5º Distrito de Milagro, ¿verdad? Quien nos revela detalles de la detención de T.A. Vamos a ver la nota a continuación y comentaremos con usted mismo, Leonel. Adelante. Luego de pasar una noche muy divertida, donde se dice que Toño A. estuvo en una discoteca en Milagro, brindando su show como animador, conoce a varias personas, las mismas, que deciden, pasadas las 3 de la mañana, visitar un motel en la ciudad para continuar con la fiesta. Entre los asistentes a la habitación del motel se encontraba una joven de 19 años de edad, a la que supuestamente Toño A, en compañía de otro hombre, dan paso a sus bajos instintos y la violan. A la joven le realizaron el examen médico legista. Criminalista y policía judicial junto al coronel William Calle Silva, jefe de operaciones del distrito de Milagro, fueron al motel donde supuestamente ocurrió la violación, ubicado en la ciudadela Las Piñas, a 10 minutos del centro de la ciudad. El coronel nos explica cómo lograron capturar a Toño A y asegura que existen videos que serán tomados como prueba en este caso. Bueno, en la mañana nosotros a través del 911 tuvimos una llamada telefónica sobre una presunta violación, donde que personal policial acude a uno de los moteles de aquí del Cantón Milagro, realizando operaciones básicas de inteligencia. Se logró obtener varias versiones de diferentes personas, ¿no?, que
habían estado en una discoteca, posterior se habían trasladado a este motel donde que se pidió la presencia de personal de criminalística, PJ, que hicieron el levantamiento de ciertas evidencias, vestigios, asimismo ciertos videos. Bueno, videos del motel, se está pidiendo videos también de lo que son las discotecas. También hay que recalcar que la policía en 6 horas logró ubicar a todas las personas, ¿no? Aproximadamente fueron 4 señoritas, 3 ciudadanos. Se coordinó con la Policía Judicial de Guayaquil, donde se logró la aprehensión de los 2 ciudadanos. Es así que en este momento se ha realizado la audiencia y, bueno, las autoridades que administran justicia, el fiscal y el juez determinarán la participación de cada uno de los individuos. Hay que recalcar de que esto está investigándose, ¿no? Fue criminalística, Policía Judicial estuvo presente, el señor fiscal en el lugar de los hechos. Bueno, en sí, están con prisión preventiva, tengo entendido que están en instrucción fiscal y, bueno, las autoridades correspondientes ordenarán nuevas diligencias, ¿no? Sé que en la habitación habían heces y habían residuos de que había habido ahí una lucha. Bueno, como digo, criminalística hizo levantamiento ahí, ¿no? Y bueno, ellos recabaron ciertos indicios y, bueno, con los diferentes peritajes se determinará el grado de participación de él. Para Vamos con Todo, Leonel Allegues.